Me habéis enviado un vídeo de mi gran amigo Javier Santaolalla sobre la libertad. 13 minutos. ¿Queréis que lo veamos? Vamos a cerrar el stream aquí. Es el tema de hoy. Un tema fascinante, épico, apoteósico. Vamos a seguir dándole vueltas a la realidad, con esa miniserie que empecé con el tema de la espiritualidad. Y hoy nos adentramos en una pregunta muy trascendental. ¿Existe el libre albedrío? ¿Somos nosotros realmente libres de elegir? Por cierto, perdón, bueno, antes de que empiece, quiero realmente aplaudirle a Javier que haga este tipo de vídeos, porque él es un canal de divulgación científica, pero nunca ha perdido esa inquietud filosófico, espiritual, etcétera, de temas más que escapan un poquito al método científico, y está súper bien que no tenga ningún miedo, ningún reparo de realmente tratarlos, pensarlos y convertirlos en un vídeo para llevarlo a su audiencia, que es muy grande y que realmente mucha gente pues toque estos temas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quiero que hagamos todos un aplauso a Javier, de verdad, porque yo me quito el sombrero ante eso. Luego, obviamente, pues seguramente discrepemos, pero bueno, eso es la naturaleza al final de estas cuestiones, ¿no? De que todo el mundo pues tiene su propia, su propia opinión, pero que ya es solo el hecho de que haga este tipo de vídeos, para mí, realmente es chapó. Sentimos que nuestra vida avanza según nosotros tomamos decisiones. Nos alegramos de nuestras buenas decisiones y lamentamos los errores. La vida parece un fluir constante, un camino que se ramifica según tomamos decisiones. Así nosotros vamos construyendo nuestro porvenir, nuestro futuro. Esto además encaja con la visión religiosa tradicional. El mundo es el lugar donde nuestras almas están a prueba para ver si sabemos distinguir el bien del mal. La elección marca nuestras vidas. Pero, ¿y si te digo que todo esto es posiblemente una ilusión? Estamos de nuevo ante un gran conflicto. Por un lado está nuestra experiencia de la vida, nuestra percepción. Nos hace sentir que somos libres, que somos auténticamente dueños de nuestra vida. Yo decido estar aquí hablándote y tú decides estar ahí oyéndome. Decidimos dónde vivimos, cómo, con quién, a dónde vamos, cómo vestimos o qué comemos. Esta es nuestra sensación. Pero, ¿podemos fiarnos de nuestra percepción de las cosas? No siempre. Entonces, ¿realmente elegimos? ¿O es todo una ilusión? Veamos qué es lo que nos dice la física. Vale, creo que ha planteado muy bien cómo realmente la conciencia de que somos libres es algo que está como súper enraizado en nosotros, en nuestra experiencia y en nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahora se va a meter a qué es lo que dice la física, un poquito de todo esto, y claro, lo que nos vamos a encontrar es que efectivamente la física, si tú la tomas como una imagen completa, o al menos quizás no completa, pero que sí que te está dando a grandes rasgos cómo es la realidad en su totalidad, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que no esté entrando dentro de la física es seguramente porque no existe o porque es una ilusión, etc. Entonces, claro, si ya partimos de eso, la conclusión es que efectivamente como la libertad no tiene un lugar dentro de la imagen científica del mundo que obtenemos de la física, pues la conclusión es que no somos libres, ¿no? Yo entiendo que va un poco a plantear ese conflicto entre lo que se llama la imagen manifiesta, ¿no? Que es la imagen que todos tenemos de manera inmediata de la realidad, que efectivamente hay mesas, hay perros, hay personas, de que las personas pensamos, queremos, decidimos, que somos libres, etc., va a contraponer eso, la imagen manifiesta, con la imagen científica. Y la imagen científica, en concreto la imagen física, es partículas en movimiento siguiendo leyes causales en las que no puede entrar algo así como el libre albedrío, ¿no? Claro, yo creo que ante esa contraposición, la conclusión a sacar es que la imagen científica es incompleta, que por su propio método no puede capturar todos los aspectos que hay en la realidad. Es decir, a mí no me parece que esté justificado renegar de la imagen manifiesta porque no encaja con la imagen científica. Creo que eso no tiene ningún sentido, sobre todo porque la imagen científica se construye a partir de la imagen manifiesta, es decir, son los científicos que, hablando con otros científicos que realmente son personas existentes, discutiendo con ellos, publicando papers que realmente existen, tomando decisiones sobre qué experimento hacer, si hacerlo ahora o después, etcétera, etcétera, que construyen la imagen científica, ¿no? Entonces, un poquito la idea es que la misma existencia de la libertad está como presupuesto de la imagen científica, aunque no aparezca realmente en la fotografía, ¿no?
A ver, a lo mejor estoy avanzándome y luego no va a decir nada de esto, ¿eh? Y me va a dejar muy mal. Pero bueno, yo creo que va a ir un poco por ahí. Pero yo creo que estamos en un momento en el que hay cosas que no tendríamos que aceptar que venga alguien, por muy científico que se presente o por muy filósofo que se presente y tal, y nos diga que en realidad son una ilusión, ¿no? Y una de ellas es la libertad. Otra será la conciencia. Por ejemplo, hay muchos filósofos contemporáneos que son como los eliminativistas, que plantean que la conciencia es una ilusión, por motivos similares a los que decía antes, ¿no? Porque no entra dentro de la imagen de la física, la imagen que la física se hace del mundo, etcétera, no entra la conciencia, por tanto la conciencia no existe y es una ilusión, ¿no? Pero claro, que somos conscientes nos es inmediatamente evidente, por tanto, eso tiene que pesar más que no lo que un científico interprete de los datos de un experimento o de los datos de una teoría. Pues lo mismo, opino yo, con la libertad. Nuestra experiencia de la libertad es tan primaria que somos libres es lo que se conoce como una creencia propiamente básica. Es decir, que es algo que proviene directamente de la experiencia, que no se basa en premisas más fundamentales, sino que es algo fundamental en sí mismo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, creo que el hecho de que somos libres es más evidente que cualquier otra premisa que se pueda utilizar en un argumento en contra de la libertad. En ese sentido, si uno tiene una teoría científica que como conclusión, o nunca es una teoría científica, nunca es solo una teoría científica, es una teoría científica más una interpretación filosófica. Entonces, si uno tiene un sistema, vamos a decir, un sistema teórico, del que se concluye que no somos libres, que la libertad es una ilusión, eso hay que tomarlo no como una refutación de la libertad, sino como una reducción al absurdo de ese sistema. Vamos a reducirlo a teorías científicas para simplificar las cosas. Es como si tú tuvieras una teoría científica que tiene la conclusión de que tú no existes. ¿Qué es lo que todos concluiríamos de esto? Concluiríamos que, pues entonces efectivamente no existo, mi existencia tiene que ser una ilusión, o concluiríamos, tiene que haber algo mal con esta teoría. Concluiríamos lo segundo. Pues lo que estoy planteando con la libertad es algo parecido. Me parece que la experiencia de la libertad es tan básica y está tan presente incluso en la actividad científica misma que si uno tiene una teoría científica, que recordemos nunca es solo una teoría científica, pero bueno, cuya conclusión es que no hay libertad, entonces tiene que haber algo mal en esa teoría científica. O te la tienes que tomar como es una teoría sobre una dimensión de la realidad, pero no sobre todas las dimensiones de la realidad, ¿no? Y entonces en el momento en que la intentas aplicar a todas las dimensiones, es ahí donde estás cometiendo el error. Pero bueno, vamos a seguir a ver si va por aquí. La física, hasta el siglo XX, estuvo dominada por la visión newtoniana del mundo, la visión mecanicista, una según la cual el mundo es una especie de reloj al que se le ha dado cuerda, con unos engranajes precisos que siguen unas reglas universales, unas leyes exactas. Son las leyes de Newton. Estas leyes parecían resolver cualquier misterio en el universo, puesto que, conocidas la posición y velocidad de todas las partículas de un sistema en un momento dado, nos permiten conocer cualquier evolución futura o pasada. Si sabes el estado de todas las partículas del universo en un momento dado, lo sabes todo sobre el universo. Esto es algo conocido como el determinismo de Laplace, de Pierre-Simon Laplace, uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos y la primera persona en proponer algo así. Miren qué pájaro este Laplace. Napoleón, tras recibir su Tratado de Mecánica Celeste, se queda extrañado ante el hecho de que un libro que explica el mecanismo del universo no emplee en ningún lado la palabra Dios. A lo que Laplace responde: Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Él no ha necesitado hacer esa hipótesis. Determinismo puro. Para mostrar el alcance del determinismo y hasta qué punto la visión mecánica del universo tiene relevancia en el futuro del mismo, Laplace usaba la poderosa imagen de una superinteligencia. A esta superinteligencia hoy se le conoce con el nombre del demonio de Laplace. Imagina, dice, un ser capaz de conocer la posición y velocidad de todas las partículas del universo en un instante dado. Para ella nada es incierto, y el pasado, al igual que el futuro, están presentes ante sus ojos. Vale, reconozcámoslo, este demonio no existe, y obviamente es algo que el ser humano no es capaz de crear, ni hoy ni mañana. Conocer toda la información del universo, todas las posiciones y velocidad de todas las partículas que hay en él en un momento dado, es algo fuera del alcance de cualquier computación presente y futura. Pero este no es el punto realmente. Es el hecho de que las leyes de la física
no lo prohíben. Y ahí está precisamente el poder de esta imagen. Y es que no importa cómo este ser se hace con esta información. Lo importante es el hecho de que si este ser existiera, podría saberlo todo, absolutamente todo, lo que estás pensando en este momento, lo que te vas a pedir, el menú de la carta de un restaurante o la ropa que te vas a poner mañana. Es muy creepy, piénsalo. Más allá de que este ser exista o no, lo trascendente de esta imagen o visión del universo es que la posición y evolución de cada una de sus partículas no está libre al azar, está predeterminada, está fija. No hay lugar para cambios, para elección. Hablamos obviamente del movimiento de los planetas y astros, de las nubes, pero también de tus conexiones neuronales y de tu sistema nervioso, tu capacidad de decidir. Nuestra libertad para tomar decisiones es una mera ilusión. Todo está escrito. En definitiva, sería algo así como una gran partida de billar. Una vez golpeas por primera vez la bola blanca, si sabes cómo se ha golpeado y dónde están el resto de bolas, puede ser infinitamente complicado calcular cada detalle matemático del movimiento de cada bola teniendo en cuenta los millones y millones de partículas involucradas, las moléculas del aire, las irregularidades del tapete, pero lo importante es que puedes saber dónde acabará cada una de ellas. Las bolas no pueden decidir dónde van a acabar, dónde terminarán, no tienen elección. Todo está determinado de antemano. Con el universo igual. Una vez hecha a andar, desde que se crea cada partícula del Big Bang, ya se sabe qué va a ocurrir con cada una de ellas. Adiós al libre albedrío. Nótense dos cosas muy interesantes de esta discusión. La primera es que esta visión de determinismo científico no encaja con esa idea romántica del destino. Destino no es una palabra científica, es una palabra que a un científico le disgusta. No sé cómo va a continuar, pero de momento ha descrito muy bien lo que estaba más o menos comentando yo, ¿no? Es ese mecanicismo moderno, ¿no? Que le ha puesto muy bien el nombre, de ese ideal mecanicista de si alguien pudiera conocer las condiciones iniciales, las leyes perfectamente y las condiciones iniciales de todas las partículas y tal, podría conocer absolutamente todo, ¿no? Y efectivamente en ese tipo de cosmovisión, ¿no? Que al final es una cosmovisión prearistotélica, presocrática, es el atomismo de Demócrito, ¿no? Del mecanicismo de Demócrito, efectivamente ahí no tiene ninguna cabida la libertad es simplemente una ilusión de lo que sea. Ante esto, creo que la reacción que uno tendría que tener es justamente la de, vale, pues esta imagen tiene que estar mal, en alguna parte. Igual que ante Parménides, que te está negando la realidad del cambio, y tú la realidad del cambio la ves de primera mano, igual que ante Parménides 1 la reacción que tiene es, tiene que haber algún error en alguna parte del razonamiento, y no, pues entonces será que no existe el cambio, pues ante esto, ante este mecanicismo, creo yo que la reacción que uno tiene que tener es, tiene que haber algún error en alguna parte. Aunque uno no sepa decir dónde está el error, puede, creo yo, intuir bastante bien que tiene que haber el error. Seguramente en esa idea de que todo es reducible a lo físico, todo es reducible a hechos físicos, todo es reducible al tipo de objetos que estudia la física. Seguramente eso no es verdad. Vale, vamos a seguir a ver cómo lo termina de cerrar. Que yo de alguna forma esté predestinado a ser o a conocer algún tipo de persona porque hay algún tipo de inteligencia sobrehumana que lo predisponga para ello, porque haya una especie de reordenación cósmica o por algún capricho del cosmos. No, la serendipia científicamente no existe. Hablamos de otra cosa, hablamos de determinismo. Y es que, al igual que podemos usar las ecuaciones diferenciales y las leyes de Newton para predecir cuándo va a ser el próximo eclipse de Sol, cuándo pasará el cometa Halley de nuevo por la Tierra, o si el asteroide 3P4b va a chocar contra nuestro planeta, también podemos usar estas mismas ecuaciones para predecir el comportamiento humano. Podemos usarlas, por ejemplo, para predecir cuál va a ser la ropa que se va a usar en el 2020, cuál va a ser el sabor de helado que te vas a comprar la próxima vez, o el nombre de tu próxima novia o novio, si es que tienes algo así. Lo importante es que podemos predecir matemáticamente el comportamiento humano. Y es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, también está hecho de partículas. Las leyes humanas siguen las mismas leyes que los planetas o los cometas. Claro, este sería el presupuesto que yo creo que habría que poner en duda, efectivamente. Que por el hecho de que el cuerpo humano esté hecho de partículas, no se sigue que el comportamiento humano sea reductible
al comportamiento de las partículas, ¿sí? Al comportamiento físico de las partículas. Yo creo que ese es el presupuesto que hay que poner en duda. ¿Cómo se pone en duda? Hombre, negando el estatus ontológico privilegiado que se les ha dado desde la modernidad más o menos a los hechos físicos, a la física, y afirmando que existen otros niveles de la realidad que no son reductibles al nivel físico, por mucho que lo presupongan o como sea. Si uno le quiere llamar a eso emergencia o lo que sea, pues eso ya es otra discusión. Pero yo creo que el presupuesto que hay que poner en duda es ese, que no por estar nuestro cuerpo hecho de partículas, el comportamiento humano es reductible al comportamiento de las partículas, ¿no? Esto, en términos aristotélicos, ¿cómo se expresaría? Pues que la sustancia es el hombre, no son las partículas, o no son las partículas de mi cuerpo, ¿sí? Las partículas de mi cuerpo están de algún modo asumidas dentro de la sustancia hombre. Lo que tiene estatus ontológico privilegiado no son las partículas, sino son las sustancias. Y sustancias no son solo las partículas, sino también los seres macroscópicos, en concreto, de modo bastante claro, los seres vivos. Es decir, hay que resistir el reduccionismo físico, el reduccionismo fisicalista. Hay que resistir la reducción de la biología a la física. Hay que defender la biología como ciencia de derecho propio, como ciencia autónoma respecto de la física, y no como una ciencia temporal, ¿sí? Hasta que podamos ver cómo se reducen los seres vivos a la física. No, no, no. Hay que defender que la biología estudia objetos que no son reductibles a los objetos que estudia la física. Claro, esto lo que implica es un cambio de paradigma filosófico, es rechazar el mecanicismo del que estaba hablando Javier y adoptar una filosofía que no sea reductiva, que no sea reductivista. Yo creo que ese es el camino por el que hay que tirar cuando uno ve que las consecuencias de ese mecanicismo son, ostras, no existe libre albedrío, no existe conciencia, de esto no creo que hable, pero es una de las consecuencias que sacan muchos fisicalistas contemporáneos, ¿no? En el fondo tampoco, propiamente hablando, existen seres humanos, sino que solo existen partículas que están puestas en la forma de seres humanos, etc., ¿no? Efectivamente, hay que evitar el error de Descartes y no ver a los seres vivos como simples máquinas. Claro, es que eso es lo que hace Descartes, querer reducir el ser vivo a algo mecánico, a algo mecanicista. Lo que pasa es que él, como él reconoce que hay algo en el ser humano que no se puede, que no es susceptible de ese tipo de reducción, entonces él plantea ese dualismo. Y por eso, de alguna manera, mecanicismo y dualismo van de la mano necesariamente, ¿no? O sea, no es una casualidad que Descartes sea el padre del mecanicismo y el padre del dualismo de sustancias. No es una casualidad, sino que ambas cosas se requieren mutuamente. Pero bueno, vamos a terminarlo. Esto es determinismo y no es destino. La segunda cuestión interesante es que hay que distinguir este determinismo con el que podemos saber cualquier evento futuro usando las matemáticas de lo que hablé en el vídeo sobre el tiempo. En aquel vídeo mostraba la posibilidad de que la sensación persistente de ahora fuera una ilusión, que las cosas no están por suceder. Todo lo que tiene que suceder en el universo ya ocurrió. El espacio-tiempo es un bloque estático, fijo. La percepción del cambio, del transcurrir del tiempo, es una ilusión. Mientras... Claro, esa es otra cosa, ¿no? Aquí está hablando de la diferencia entre la teoría A del tiempo y la teoría B del tiempo. En la teoría A, el fluir del tiempo es un fenómeno real del mundo. En la teoría B del tiempo, que normalmente va ligada a la relatividad general y tal, no, el fluir del tiempo es una ilusión. Todos los momentos del tiempo existen en igualdad de condiciones. El pasado existe, el futuro existe, el presente existe. Todos los momentos del tiempo existen igualmente y no hay ningún pasar del tiempo. Claro, esto es muy problemático, muy problemático. ¿Cómo das cuenta de la conciencia y de la experiencia del fluir? Porque dices, no, el fluir es una ilusión. Se dice, ya, pero esa ilusión es dinámica, en esa ilusión hay un fluir. Entonces, ¿cómo casamos la conciencia que tiene esa experiencia del fluir con una realidad física en la que no hay fluir? Entonces ahí tienes proponentes de la teoría B que lo que hacen es plantear otra teoría que se conoce como la Moving Spotlight B-Theory o algo así, ¿no? Que es como que la conciencia es un spotlight, es un foco de luz que sí se mueve. Entonces, hay fluir del tiempo, pero solo en la conciencia, ¿no? Pero bueno, eso te vuelve al dualismo, ¿no? Pero bueno, pongamos que
removemos completamente todo fluir del tiempo, incluso de la conciencia. ¿Cuál es el problema ahí? Que realmente esto no casa para nada con la actividad científica, con el razonamiento lógico y tal, ¿no? Es decir, vosotros pensad cuando razonáis y veis unas premisas y llegáis a una conclusión, primero consideráis la primera premisa, luego consideráis la segunda y luego sacáis la conclusión aplicando las reglas de la lógica y tal, ¿no? O cuando uno construye una teoría científica, pues primero tiene ¿no? Hace un experimento, tiene una serie de observaciones, percepciones, toma unas notas, hace una serie de cálculos, entonces construye un modelo teórico, luego hace unas predicciones, los confirma con otro experimento y otras observaciones y tal. Todo eso es algo en lo que tiene lugar el fluir del tiempo, en lo que es la misma persona la que ha hecho esta observación antes y entonces después ha hecho esta otra y entonces ha hecho este cálculo, o es la misma persona la que ha considerado la premisa 1, luego la premisa 2, luego ha sacado la conclusión. Entonces es realmente muy problemático negar la realidad del fluir del tiempo, ¿no? Y volvemos a estar en otro caso como el de la libertad, creo yo. Si tú tienes una teoría cuya conclusión es que el fluir del tiempo es una ilusión, pues eso tiene que contar como una reducción al absurdo de la teoría y no como una refutación de la realidad del fluir del tiempo. A ver si lo terminamos. En el determinismo del que estoy hablando en este vídeo, el futuro está por ocurrir, aún no ha llegado. Presente, pasado y futuro son diferentes, se pueden distinguir. Lo que ocurre es que no hay variabilidad con respecto al futuro. No hay posibles distintas alternativas en función de lo que ocurre en el presente. El futuro es único. Solo hay una posibilidad. Solo hay un mañana. Y está por llegar. Obviamente, mucha gente a lo largo de la historia no se ha mostrado muy feliz con esta visión determinista del mundo y ha mostrado alternativas a esta visión newtoniana de la física. Uno de los primeros en reaccionar fue el mismísimo René Descartes, que presentaba una alternativa. Si separamos el cuerpo, sujeto a las leyes físicas, del alma, ajeno al mundo material, ahora las decisiones del ser humano, debidas al alma, ya no se pueden predecir usando las leyes de la física, de la materia, las leyes de Newton. Este es el dualismo cuerpo-alma que en muchas diferentes facetas ha llegado a nuestros días. Pero esto hace que se multipliquen las preguntas. Entonces, ¿el libre albedrío es algo específico del ser humano? En caso contrario, ¿en qué punto exacto de la cadena evolutiva es cuando este libre albedrío se desarrolla? ¿Tiene un orangután capacidad de decidir? ¿Un pájaro? ¿Un gusano? ¿Una ameba? De hecho, los estudios en neurociencia parecen no apoyar esta visión, este punto. Esta dualidad cuerpo-alma. Lo que sea que hace que se tomen ciertas decisiones sí se rige por las leyes físicas. Algo que vemos, por ejemplo, al estimular eléctricamente determinadas regiones del cerebro y el efecto que tiene esto en las personas. Muchos han visto en la mecánica cuántica la única tabla de salvación para alejarse de esta visión mecanicista que reduce la vida a una especie de partida de billar. Y con motivos firmes, puesto que la mecánica cuántica introduce un elemento de azar que parece romper completamente este determinismo. Es el famoso colapso de la función de onda. Además, el principio de indeterminación de Heisenberg hace imposible conocer exactamente posición y velocidad de una partícula en un momento dado, lo que parece destruir completamente esta imagen del demonio de Laplace. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos dos puntos. Es cierto, la mecánica cuántica impide que podamos usar posición y velocidad para conocer el estado de un sistema en cualquier momento dado. Sin embargo, establece un elemento más fundamental, la función de onda, elemento que sí es determinista en mecánica cuántica. La función de onda de la mecánica cuántica, el elemento fundamental para conocer la evolución de un sistema, se rige por la ecuación de Schrödinger, una ecuación a todas luces determinista. Además, como una teoría basada en la aleatoriedad y el azar puede dar lugar a la elección y al libre albedrío, ¿no son acaso las elecciones humanas de todo menos aleatorias? No hay forma. Y ni siquiera introducir... Sí, ahí estoy de acuerdo con él, ¿eh? Porque sí que hay gente que ha intentado como utilizar a veces la mecánica cuántica, el indeterminismo de la cuántica para decir, ves, sí que es posible la libertad y tal, y podría ser posible utilizando la mecánica cuántica y tal. Yo no lo veo. Ahí estoy de acuerdo con él. El concepto matemático de caos en la física ayuda a resolver este problema, el problema de un universo que es a todas luces determinista. Así que estamos en las mismas, en un punto muerto, en un conflicto. Por un lado, nuestra percepción
que nos muestra un mundo donde somos libres de tomar decisiones, de elegir, tenemos libre albedrío, y por otro lado las ecuaciones, que nos muestran un universo donde todo está predeterminado, predefinido. Aún así, hay que recordar que contamos con unas leyes incompletas del universo. ¿Qué nos depararán las nuevas teorías de la física? ¿Nos ayudarán a resolver este gran dilema, este conflicto acerca de la decisión y el libre albedrío? ¿Y tú qué crees? ¿Está todo escrito o tenemos capacidad de elegir nuestro futuro? Bueno, lo dejamos aquí. ¿Veis? Pero justo dice al final, me ha gustado mucho que ha dicho, ¿veis? Y tenemos este conflicto entre lo que yo llamaba la imagen manifiesta, ¿no? Nuestra experiencia, y lo que nos dicen las leyes físicas, ¿no? La imagen científica. Y es verdad, él tiene razón, si al final del camino con lo que te quedas es con este conflicto. Entonces, la cuestión es cómo solucionas el conflicto. Y lo que yo plantearía es que el conflicto no puede solucionarse, o no es lógico solucionarlo, rechazando lo que nos dice nuestra experiencia. Es mucho más evidente que cualquier premisa para construir una teoría científica, o cualquier teoría científica, ¿no? En sí misma, ¿no? Entonces, opciones: mantener las dos cosas y decir, bueno, ya encontraremos una manera de compatibilizarlas, o reconocer que la imagen científica es incompleta, pero no porque está incompleta y en el futuro la física va a completarlo y tal. No, no, está incompleta porque por su propio método la física solo puede dar una imagen incompleta de la realidad. Solo puede pintar un cuadro en blanco y negro, por decirlo así, sin los colores, ¿no? Es lo que plantearía yo. No sé si os acordáis del vídeo que hice sobre... Creo que en el del cientificismo planteé, bueno, o expliqué una postura que se conoce como no me acuerdo ahora, bueno, creo que el estructuralismo epistémico, que lo que plantea es justamente eso, que la ciencia, y en concreto la física, nos da una imagen del mundo que es incompleta, que es solamente la estructura, pero no está todo ahí. Yo creo que hay que tirar por ahí.